Vamos a... Lo espero, Andrés, para que no nos pisemos en lo que hablemos. Aquí estoy. Acá estás. Bueno, Andrés. Bueno, siguiendo con nuestra actividad del día de hoy, con esta intervención legal, vamos a hablar de un tema específico, un tema novedoso, un tema que ejemplifica la conjunción de muchos de los temas que tratamos hoy. Y les vamos a presentar una investigación que hemos realizado junto a Andrés y un equipo integrado por médicos y genetistas, referido el tema de medicina de precisión como un cambio estratégico en la extensión sanitaria para poder identificar enfoques efectivos en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento, a lo que sumamos la predicción de enfermedades, teniendo en cuenta esta combinación de elementos que van más allá de los tradicionales para sumar sistemas de información, todo el tema de desarrollo tecnológico para poder identificar patologías a nivel micro, a nivel molecular de enfermedades prevalentes, todos los avances que hemos visto en el campo de las ciencias ómicas, fundamentalmente la genómica, las innovaciones en tratamientos y biomarcadores, la inclusión del entorno, ¿no? Los factores ambientales, el tipo de vida que estamos llevando. Y en función de todo esto, en perspectiva, se abre un campo absolutamente novedoso, que se vincula al conocimiento de la génesis de las enfermedades, el camino que empiezan a recorrer, y la posibilidad de adelantarse un paso, ¿no? de una intervención temprana que asegure mejores resultados en términos de salud individual, pero también de salud pública. Esto junto a otros elementos vinculados a la seguridad, a la calidad de los tratamientos y no menor, la colaboración a los profesionales para la toma de decisiones más efectivas bajo criterios de accesibilidad y equidad en la generación de esa gobernanza sanitaria aún pendiente en este campo. Y no fue una tarea fácil, ¿no? Nuestro trabajo confirmó la inexistencia en nuestro medio de una definición clara y aceptada universalmente de lo que nosotros denominamos medicina de precisión, pese a no tratarse de un campo nuevo, ¿no? Nos llamó la atención la ausencia de conceptualización en Argentina de temas referidos a la medicina de precisión, que impactan no solo en el campo técnico y científico, sino en la generación de futuros marcos éticos legales. Y por eso nosotros nos propusimos abordar esta cuestión taxonómica con el objeto de ir generando un lenguaje unívoco y validado. Hemos hecho una revisión sistemática, identificamos la utilización de los términos medicina de precisión, medicina personalizada, atención médica personalizada, medicina individualizada, medicina estratificada, medicina de las 4P, de las 5P, más o menos se referían a cuestiones similares que tienen alcances diferentes. Y entonces diferenciamos los términos y arribamos a esta definición que ustedes pueden leer allí, a la medicina de precisión como una estrategia de segmentación de la población mediante la aplicación de herramientas e intervenciones biosanitarias y biotecnológicas para el abordaje predictivo, preventivo, diagnóstico, pronóstico y terapéutica de cada paciente de manera personalizada en el marco de una política pública tendiente a aumentar la efectividad y seguridad de los procedimientos, garantizar el acceso y la equidad, optimizar el gasto en salud y promover marcos éticos legales apropiados. Ustedes podrán identificar, tenemos diapos muy parecidas, así que van a ver esto repetidamente
en la presentación de Andrés y en la mía. El trabajo lo hicimos en forma conjunta, naturalmente, así que ustedes van a poder identificar aquí cuáles son los pilares que nosotros desde el trabajo de investigación que realizamos hemos identificado, estos marcos biomédicos, biotecnológicos y bionormativos y bioéticos. Es interesante, después vamos a ver cómo esta secuencia, cómo esta rueda va generando allí, no sé si ustedes la ven allí, sí. Aquí tienen en el centro la medicina de precisión, los ejes, estos 3 ejes que identificamos como centrales, y de los cuales después se van desprendiendo algunos otros subejes en el ámbito biomédico con las ciencias sómicas, con el diagnóstico molecular, con las terapias dirigidas, en el ámbito biotecnológico con la ciencia de datos, con inteligencia artificial, y en el bioético y normativo con la legislación y regulación con los criterios DAC, que ahora vamos a los que vamos a ahondar, y con todas las cuestiones referidas a la legislación en materia de salud digital. Cuando hablamos del primer componente, que es el componente biomédico, biosanitario, entendemos que hay una serie de herramientas que resultan necesarias, como estándares de evaluación del riesgo para la salud, instrumentos capaces de evaluar la probabilidad de que un individuo desarrolle una determinada enfermedad, marcadores genéticos predictivos que están validados en muchas poblaciones, y la necesidad de incorporarse como elementos para aumentar los valores predictivos de estos sistemas. Esto claramente se debe integrar, por eso vamos como llenando casilleros con los distintos bloques que hemos armado, con la función de los datos, con qué ocurre con la historia clínica y si tiene una fecha de finalización, ¿no? Cómo se integra ahora, agregamos esta historia clínica de salud individual a una historia de salud familiar, que encierra en definitiva una combinación compleja de factores de riesgo genéticos, ambientales y de estilo de vida compartidos, la integración de la información sobre genomas y sus derivados, como el transcriptoma, el proteoma, temas que ahora seguramente va a abordar Andrés, que incluyen la investigación y la aplicación de las ciencias ómicas, el diagnóstico genético molecular y el desarrollo de tratamientos dirigidos. Cuando pensamos en el otro componente, en el biotecnológico, podemos destacar otros elementos vinculados a las ciencias de datos, método de diagnóstico y tecnología biomolecular, tecnologías aplicadas para poder modificar, corregir anomalías a nivel subcelular, la conformación de estos equipos transdisciplinarios de consulta para la toma de decisiones de prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, rehabilitación, basada fundamentalmente en evidencia científica de calidad. También tenemos este próximo eje, que es el que a nosotros, con el que nos hemos sentido más cómodos trabajando, en mi caso, que está vinculado a la legislación y a los principios existentes y a los nuevos principios bioéticos a crearse, de todo lo vinculado a la bioética genómica, la salud digital, estos criterios DAC, que son los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, y la identificación de estas áreas de vacancia normativa, de estos marcos regulatorios que es necesario completar. Entre los ejes biomédicos y biotecnológicos también tenemos que sumar las cuestiones vinculadas a la ciencia de datos, a la tecnología biomolecular y a las tecnologías aplicables, porque es necesario darle un marco de certeza, de legalidad en la actuación de estas nuevas disciplinas, un marco regulatorio acorde donde consensuar prácticas éticas, analizar los impactos que tiene el desarrollo tecnológico y sus herramientas en términos de derechos y verificar la necesidad
incluso de nuevas categorías jurídicas para completar estos esquemas de categorías inexistentes para abarcar estos nuevos fenómenos de la realidad. Estos pilares, como ustedes pueden ver, estos tres pilares se sustentan y se justifican, van a ver allí en gris, rodeando la investigación y la formación profesional continua y permanente, con un modelo que promueve también esta ciudadanía sanitaria que recorríamos con la introducción a este bloque de legales de hoy, basado en la información y en los derechos, en la información de calidad y en la perspectiva de derechos. En tanto, la sustentabilidad del sistema de salud también requiere, en función de estas transiciones que estamos viviendo, demográficas, epidemiológicas, de pacientes capaces de ejercer derechos y comprender sus responsabilidades en una estrategia dirigida a la participación ciudadana en la toma de decisiones, en la incidencia, en el monitoreo de políticas públicas sanitarias, involucrando a los decisores de salud en el robustecimiento, en la transparencia, en las medidas de priorización que se utilizan en el ámbito de gobernanza, con eje en la construcción colectiva de derechos para la creación de mayor institucionalidad y de mayor legitimidad en la toma de decisiones. Estos subcomponentes que ustedes pueden observar en el último lugar en la rueda, en el ámbito de los biobancos, la investigación translacional, todo lo que tiene que ver con las cuestiones predictivas, preconcepcionales, prenatales, biomarcadores, anticuerpos monoclonales, los ensayos clínicos, la protección de datos en salud, la necesidad de la interoperabilidad, las plataformas tecnológicas, la telesalud, la tutela de los derechos, la ley nacional de medicina de precisión que se va a necesitar para poner en marcha un plan de esta envergadura, y también todas las cuestiones tecnológicas vinculadas a la ciencia de datos, a datos genómicos, fenómicos, exposómicos, bases de datos, data analytics, y esta enorme cantidad de temas que nos están sucediendo y que unen estas tres pilares que se ven representados en la medicina de precisión, pero que vamos a ver configurados en muchos de los esquemas de trabajo sanitario del futuro. Hemos podido identificar algunos facilitadores, como la disponibilidad de vías de comunicación e interacción con profesionales y expertos de países que han desarrollado estrategias en este tema. Hay mucha disponibilidad de bibliografía internacional, de publicaciones científicas para la actualización permanente de estos temas. También la posibilidad de diseñar sistemas de salud con capacidad de aprender, ¿no? Incorporando apreciaciones tecnológicas de aprendizaje automatizado. Hay desaceleradores que se pueden reconocer en primer lugar en la ausencia de financiamientos de estos desarrollos. Hemos consultado expertos y han puntualizado al tema de los costos, tanto de los estudios genéticos como de los tratamientos dirigidos, con un problema allí de cobertura por parte de los sistemas de seguridad social y la ausencia de servicios y programas médicos hospitalarios en el ámbito público y privado. La medicina de precisión plantea nuevos desafíos financieros para las prácticas en el área, fundamentalmente hemos visto de oncología. Los costos relativos de varias pruebas genómicas difieren, con algunas pruebas aprobadas para el reembolso de los seguros y otras que no están siendo reembolsables actualmente. Lo mismo ocurre con los estudios moleculares, con otros estudios de laboratorio que por diversas causas o dificultades de desarrollo se derivan muestras a laboratorios que están en el exterior del país, que se quedan además con los datos, ¿no? Y aquí se transcriben los resultados. Y aquí surge también la necesidad de controlar la calidad de los estudios y la acreditación de los laboratorios que hacen este tipo de tareas, sobre todo en la investigación translacional,
con ejemplos de consorcios público-privados de investigación, desarrollo de nuevos biomarcadores, conocimiento de interacción genética, ambiental, ¿no? Mecanismos moleculares de resistencia a tratamientos, todo esto que está en plena fase de evolución. Y remarcamos también en este punto la cuestión central que está dada por constituir, ¿no? Equipos calificados y con formación permanente en estos temas. A ver, la próxima diapo. Bueno, esta la voy a dejar porque es la que más va a abordar seguidamente el doctor Brandolini, y voy a hablar sobre algunos aspectos vinculados a los desafíos. En el desarrollo de medicina de precisión se exige, como decíamos, este enfoque de formación profesional en el eje biomédico, la investigación y aplicación en ciencias sómicas, el diagnóstico genético molecular, el desarrollo de tratamientos dirigidos en el ámbito biotecnológico, como mencionábamos, el área de la ciencia de los datos, la utilización de tecnología comunicacional y herramientas de aprendizaje automatizado, formar a los integrantes de los equipos de salud y la importancia del tratamiento de datos, de recursos de almacenamiento de datos, y la utilidad y aplicación de plataformas bioinformáticas de apoyo para las decisiones clínicas, a través del uso de sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo. En el eje normativo, el desafío está vinculado al cómo integrar este disperso ecosistema legislativo sanitario para aplicarlo a la medicina de precisión, que incluye normas jurídicas, que incluye principios bioéticos, que incluye principios bioéticos genómicos, y la creación de estos marcos y la identificación de estos marcos regulatorios que están ausentes. Y paralelamente en sociedades científicas que trabajen en guías de buenas prácticas ético-legales, en promover herramientas y aprendizajes para una correcta comunicación e información entre el equipo de salud y los pacientes, el consejo genético, ¿no? ¿Qué hacer cuando encuentro y debo o no debo informar? Esta es una constante preocupación de los equipos de genética y las acciones que garanticen el abordaje de estos dilemas éticos derivados del uso de la información genética y los datos de salud. Este es un nuevo campo de acción que se abre, sumamente desafiante para el equipo sanitario. También tenemos un desafío vinculado a la accesibilidad geográfica, ¿no? Y a la sustentabilidad de los sistemas. Cuál es el porcentaje de centros para cubrir una población como la Argentina, cuál es qué parámetros deben seguirse, si vamos a seguir concentrando los esfuerzos en las grandes urbes, como se hace con el resto como se hace con el resto de las patologías, ¿no? En los desafíos relacionados, hoy fue transversal, el tema del manejo de los datos. Sabemos que el área de salud es uno de los que más datos produce, utiliza, almacena. Esa gran cantidad de datos proviene de muy diversas fuentes, generan información relevante para la toma de decisiones, pero debido a la complejidad de la heterogeneidad de los datos y su carácter sensible, ¿no? En términos legales, es necesario establecer procesos que permitan su adecuada y fiable utilización. En medicina de precisión resulta mandatorio definir, nomenclar, integrar datos genéticos moleculares a otros datos de salud para poder ser utilizados en la toma de decisiones clínicas. La historia clínica en este sentido se convierte en una herramienta fundamental para el almacenamiento de estos datos y diversas plataformas de análisis y sistemas de soporte basados en aprendizaje automático para la toma de decisiones. Y acá también tenemos uno de los dilemas más controversiales donde la medicina de precisión solo sirve como ejemplo, ¿no? El manejo ético y legal de los datos, su acceso, confidencialidad y confiabilidad de la información.
Digamos, el tema lo abordamos en el bloque pasado, pero por tratarse de datos sensibles es imprescindible establecer niveles de seguridad interna y externa para evitar ciberdelitos, normatización de los niveles de seguridad es imprescindible para llevar estos temas adelante. En el otro de los ejes, el bionormativo y el bioético, uno de los desafíos más interesantes con los que encontramos es la necesidad de generar consensos, no solo hacia dentro de las instituciones, de las sociedades científicas, sino en la comunidad en general, en orden a la priorización racional en las canastas de servicios esenciales y permitir el acceso a tratamientos costo efectivos que mejoren los resultados en términos de salud, ¿verdad? Contribuyendo con la equidad del sistema, porque la medicina de precisión, si hay algo que permite, es evitar la indicación de tratamientos que se saben no van a ser beneficiosos, de antemano. Y los marcos regulatorios están también cada vez más relegados respecto de los avances tecnológicos en salud, avances que pueden mejorar la calidad de vida y la efectividad mediante la conformación de grupos especializados, interdisciplinarios, que posibiliten hacer lo que nunca hemos hecho los abogados, que es adelantarnos un paso a las respuestas de los procesos legales, que permitirían poner a la Argentina en la vanguardia en el acceso eficiente y sustentable en torno a estas nuevas prácticas. Las cuestiones vinculadas a la salud digital y la telesalud, la aplicación, como recién lo manifestaban Sol y Paula, de la inteligencia artificial en salud, la regulación sobre tratamiento de datos, cuestiones relativas a regulación sanitaria en general, a la certificación, a la habilitación profesional, aspectos vinculados al manejo adecuado de la información, aspectos vinculados a la propiedad intelectual, sin duda, y como decíamos, estos criterios de disponibilidad, los criterios que hemos dado en llamar DAC, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Para concluir, aquí tienen ustedes algunas propuestas que nosotros hemos armado con la creación de un plan nacional de medicina de precisión, con grupos de expertos en las áreas de los componentes que hemos identificado, con una labor muy colaborativa y muy intersectorial con sociedades científicas, en la elaboración de guías, protocolos, sistemas de certificación y acreditación profesional y también institucional, marcos normativos sobre asesoramiento genético, biobanco, salud digital, esta diferencia entre consentimientos informados y términos y usos y condiciones, porque el consentimiento informado está pensado en la garantía de la autonomía del paciente, en el entorno clínico, en tanto que los términos y condiciones están pensados para facilitar la labor de las empresas, y aquí hay posibles colisiones que se pueden presentar, que se dirigen al mismo individuo, ese consumidor de servicios que se transforma en paciente, y al que aparece partido en la aplicación de disposiciones legales. ¿Cómo vamos a darle cobertura a los estudios y tratamientos efectivos para los pacientes? Es también un desafío en esta ausencia de una definición consensuada que hemos visto que existe en la Argentina, que no se encuentra ni siquiera en los programas de formación de grado ni de posgrado, ni en las sociedades científicas, ni en políticas públicas en términos de medicina de precisión, la falta de inclusión y priorización de los medicamentos que hacen a la medicina de precisión en las canastas, y la insuficiencia, como hemos visto, de los marcos regulatorios. Por último, algunas conclusiones que están vinculadas al trabajo de investigación que hemos realizado. En primer lugar, la definición consensuada, la necesidad de la formulación de un plan nacional de medicina de precisión para la Argentina como estrategia de política pública que garantice el derecho de acceso a la innovación de todas las comunidades, de toda
la comunidad en términos de equidad y de garantía de derechos. Los desafíos éticos legales que requieren también consensos de priorización racional en la canasta de servicios esenciales, los resultados preliminares de los que hemos tomado cuenta destacan las potenciales mejoras de los resultados en salud en términos individuales y de salud pública, y la posibilidad de contribuir a la equidad del sistema en su conjunto, la importancia del rol de los organismos regulatorios para potenciar el desarrollo de esta actividad, procedimientos que no podemos dejar de realizar en relación a la acreditación, certificaciones, registros, autorizaciones, requisitos para la utilización, trazabilidad y auditabilidad de los procesos, que incluyen también la prescripción y dispensa de medicamentos, y promover el desarrollo de normativas que en definitiva acompañen estos procesos de innovación. Son aspectos que sin duda permitirán a Argentina y a los países de la región liderar estos procesos y otorgar un acceso más eficiente y más sustentable a nuevas prácticas, con el desarrollo de salvaguardas éticas, legales, de estas prácticas con perspectiva de derechos, que garanticen a las personas estos derechos fundamentales, y en ese equilibrio que también permita el desarrollo de avances científicos, de la innovación, y que esta innovación llegue a todos los individuos con las garantías adecuadas. Ahora dejo de compartir para darle paso a Andrés. Muchas gracias, Marisa. Excelente la síntesis, ajustada, pero completísima. No tengo mucho más para decir. Pasemos a las preguntas. Todo el análisis formativo que vos hiciste, que es tremendo y bioético. Bueno, digamos, no, simplemente complementamos un poquito en cuanto a algunos comentarios desde la perspectiva bionormativa, bioética. Fue la que más énfasis hicimos en el desarrollo de la investigación. Entonces, pensaba hablarles estos 3 puntos. Bueno, la caracterización ya la hiciste de manera magistral vos, simplemente retomo algunos conceptos para después pasar a los aspectos bionormativos y bioéticos, sobre todo algunas de las cuestiones que tenemos pendientes en la regulación de estos aspectos a nivel local, viendo como conclusión de lo que estuvimos viendo en el ámbito internacional y de los temas que se están discutiendo en los grandes centros de investigación y académicos del mundo, y cómo va avanzando la regulación en el mundo para ver cómo podemos avanzar en el ámbito local. Los autores, los grandes autores de todos los ámbitos disciplinares, jurídicos o técnicos, hablan de 2 revoluciones que sobre las que se va a cimentar la sociedad del futuro. La sociedad del futuro, estamos hablando de la de la próxima generación, ¿no? Todos estos adelantos ya están acá, que son, por un lado, la vía digital o la revolución digital, y bueno, de ello da cuenta todo lo que estuvimos hablando en la jornada de hoy y en todo este evento, en su aplicación al ámbito sanitario. Y por otro, la vía biológica o la revolución genómica, que también implica enormes desafíos, tantos como la vía digital, de la cual la medicina de precisión es una de las aproximaciones que mayor impacto y aplicación tiene actualmente en el ámbito sanitario. Entonces, como bien decía Marisa, no hay una definición consensuada en el ámbito internacional. Hicimos una revisión exhaustiva de todas las aproximaciones que realizan los principales países del mundo. Por ejemplo, a modo de ejemplificar, con las agencias regulatorias de referencia en el mundo, como son la Agencia Europea y la Agencia Norteamericana,
incluso con la taxonomía empleada, como bien decía Marisa, no hay un acuerdo. Los europeos lo denominan medicina personalizada, ¿no? Como esta medicina que tiende a individualizar a los pacientes en base a sus características genéticas, una definición muy amplia, que incluye aspectos de la genómica, y la FDA, por el lado de los norteamericanos, la denomina medicina de precisión, ¿no? Como esta aproximación, este enfoque innovador en términos de buscar terapias a la medida de los pacientes, que también tienen en cuenta las características genéticas, pero también ambientales y estilos de vida. Y así con el resto de las definiciones o propuestas en todas las principales agencias regulatorias del mundo. No hay una definición y una aproximación consensuada. En Argentina, bueno, como les mencionaba Marisa, después de toda esta evaluación, hicimos una propuesta, una definición que tenga en cuenta, además de aspectos técnicos, una serie de dimensiones que detectamos que eran esenciales al momento de proponer una definición que sea útil para luego aplicarse en políticas, en regulación, en el ámbito asistencial, etc. Bueno, ya la vimos con Marisa, y también ahí a grandes rasgos identificamos estos tres ejes, estas tres dimensiones principales, ¿no? Por el lado más asistencial, más técnico, médico, este componente biomédico, con el uso de todos los adelantos de la genómica y del resto de las ciencias ómicas, los avances también espectaculares en el ámbito de las técnicas del diagnóstico molecular, y después las terapias propiamente dichas, ¿no? Las terapias dirigidas, que fundamentalmente se encuentran en el ámbito farmacéutico, pero también no se limitan a dicho ámbito, ¿no? Hay muchas otras alternativas terapéuticas más allá de los medicamentos. Los medicamentos sí son la fundamental herramienta terapéutica, y van desde pequeñas moléculas, como hay mucha producción de inhibidores de quinasa últimamente, aproximaciones más novedosas, como pueden ser los oligonucleótidos antisentido o el ARN de interferencia, hasta llegar a anticuerpos monoclonales, o la más reciente medicamentos de terapia avanzada, como puede ser la terapia génica, la terapia celular somática, o la ingeniería tisular. Por otro lado, algunos aspectos, y acá está la vinculación con los adelantos o los desafíos desde el mundo digital y el uso de la inteligencia artificial y todas las ciencias de datos en este componente más biotecnológico, bioinformático. Y por último, el componente regulatorio, en su fase normativa y bioética. Entonces, veamos algunas precisiones en cuanto a este último componente. Entonces también, como habíamos mencionado, por el lado de la normativa, según lo que relevamos a nivel internacional, algunas cuestiones para tener en cuenta en los avances necesarios en el ámbito local. Se refieren, por ejemplo, a todos los países, los principales países del mundo tienen planes y estrategias nacionales específicas para la medicina de precisión. Si bien a nivel local tenemos planes y programas en el ámbito de la oncología, digamos, esta rama farmacoterapéutica no es la única, es una de las principales en donde se aplica la medicina de precisión, pero no es la única, y un programa en un tipo de cáncer en particular, si bien contempla herramientas de medicina de precisión, no sería un plan integral o una estrategia nacional de medicina de precisión. Así que en ese sentido también, como ya les había adelantado Marisa, es una cuestión normativa pendiente a tener en cuenta en próximos avances. La regulación de los ensayos clínicos también es una deuda en este sentido. Por el tipo de terapias que se utilizan, se requiere regular otro tipo de ensayos clínicos, ¿no? Los que se están utilizando para los medicamentos de síntesis o medicamentos terapéuticas tradicionales.
se están empezando a estudiar varios medicamentos para una patología, o un medicamento para varias patologías, o incluso variar la metodología o el diseño del protocolo durante la marcha. Por eso se habla de ensayos clínicos de tipo paraguas, canasta, adaptativos, de plataforma. Eso también hay que tener en cuenta para próximos avances. Medicina translacional, ¿no? Cómo se lleva desde el ámbito de investigación a el ámbito asistencial todos estos nuevos adelantos. Biobancos, ¿no? Muy, muy importante, fundamental, regular, que cómo tratamos toda la información de índole genética y los bancos en los cuales se registra toda esa información. La regulación de los biomarcadores, ¿no? Estas determinaciones moleculares, genéticas, apuntan a caracterizar, a determinar la presencia, ¿no? de estos marcadores a nivel genético, estos biomarcadores que permitirían la utilización de una terapia en el ámbito de la medicina de precisión. Nuevas metodologías analíticas y diagnósticas. Acá también los adelantos tecnológicos han sido impresionantes en los últimos años, y la regulación a nivel internacional también ha avanzado muchísimo. Es otra deuda pendiente en el ámbito local. El registro de todas estas tecnologías. Para muchas de estas nuevas terapias y medicamentos ya tenemos un marco regulatorio específico, para otros todavía no. La evaluación de estas tecnologías sanitarias y los mecanismos de cobertura prestacional. Tenemos en cuenta que los costos asociados a estas nuevas tecnologías son altísimos, ¿no? El ejemplo típico, emblemático en nuestra regulación reciente, es el nusinersen, ¿no? Para atrofia muscular espinal, como mencionábamos antes, un nucleótido antisentido, pero ya tenemos la terapia génica para esta misma patología disponible en el mercado local, y estamos hablando de costos para tratamiento individual que rondan los $2 millones, ¿no? por paciente. Así que el desafío para el acceso en este sentido también es muy importante. Cuestiones en relación a los derechos de propiedad industrial. La industria farmacéutica siempre fue un gran impulsor de la innovación en este sentido, y hay mucha innovación tecnológica en las tecnologías aplicadas a la medicina de precisión. El seguimiento de la seguridad de todas estas terapias en general se ponen a disposición de los pacientes. O sea, se autoriza su comercialización para el uso masivo cuando todavía no concluyeron los ensayos clínicos de fase 3, o sea, no está completa la investigación clínica, entonces es necesario realizar un seguimiento muy, muy cercano de la seguridad y eficacia de estas terapias. Y bueno, como decíamos antes, también el gran flujo y cantidad de información de índole genética que se maneja en este ámbito hace necesaria la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, incluso robótica, que como vimos también tienen, y como bien expusieron Sol en el panel anterior, está pendiente su regulación. Y esto, la cuestión de la protección de los datos personales, también ya venimos hablando de esta cuestión en todos los ámbitos que fuimos mencionando hasta ahora. Aquí se hace incluso más relevante, porque tengamos en cuenta que la información no es una prescripción o un producto que se utiliza, un diagnóstico, es la información genética que nos describe molécula a molécula, base nitrogenada a base nitrogenada, cómo estamos constituidos. O sea, es la información para armar una persona por completo. O sea, toda la información que nos describe en más detalle a nivel molecular son los datos genéticos. Así que de ahí la importancia, la relevancia en cuanto a los recaudos técnicos y jurídicos que tenemos que contemplar para su protección. Incluso en el eventual o potencial uso, segundos usos
con fines comerciales o discriminatorios, inclusive de esta información genética. Y la relación con los derechos personalísimos y algunas prácticas prohibidas, ¿no? Y aquí damos paso a los aspectos de índole más bioética, ¿no? Tenemos un artículo en el Código de Fondo, nuestro Código Civil y Comercial, el artículo 57, que prohíbe la manipulación genética de línea germinal, alguna propuesta en el Código, en el proyecto de Código Penal, que finalmente no prosperó en cuanto a clonación o hibridación, pero también no son suficientes. Como decíamos, desde el punto de vista bioético, algunas cuestiones en relación al uso de información, de esta información, particularmente de esta información genética tan descriptiva y detallada de nuestra constitución como personas. La necesidad de emplear nuevos tipos de consentimiento informado, o el acceso que puede no ser equitativo a estas nuevas tecnologías y a estos nuevos medicamentos que vimos que implican costos altísimos, y el impacto de la inteligencia artificial dentro de la medicina de precisión. E incluso nuevos dilemas bioéticos en torno de la posibilidad de manipular genéticamente, de realizar edición génica. Recuerden que el Premio Nobel de Química del año pasado se destinó a las descubridoras de esta técnica de CRISPR-Cas9, estas tijeras moleculares que nos permiten editar a voluntad la información genética contenida en una célula humana o animal. El problema no es tanto cuando se modifican células somáticas, pero sí cuando se realiza edición en línea germinal o la edición génica de embriones, porque esas modificaciones se trasladan a las generaciones futuras, ¿no? Y acá surgen, no vamos a profundizar, pero en el ámbito de la literatura internacional ya se están proponiendo nuevos principios bioéticos, genómicos, que tienen en cuenta, por ejemplo, la posibilidad de utilizar todas estas nuevas técnicas, no solamente con carácter diagnóstico, preventivo, o de tratamiento en sí, sino también predictivo, preventivo o incluso perfectivo, ¿no? Posibilidad de hacer modificaciones a la expectativa de vida, ¿no? Un principio de longevidad aumentada, o incluso a las capacidades físicas de la especie humana o a sus capacidades cognitivas, ¿no? Alterando la propia esencia del Homo sapiens como especie, la posibilidad de descartar a algunos individuos antes de su nacimiento, y potenciales aplicaciones de eugenesia molecular o neoeugenesia, cuestiones en torno a la manipulación de la sexualidad. Probablemente el dimorfismo sexual no sea la vía evolutiva que decidamos para nuestra especie, y hablemos de una amorfia sexual. O incluso la posibilidad existente ya de la multiparentalidad genética. Hay individuos que tienen más de 2 padres genéticos, ¿no? La técnica de ADN, de transferencia de ADN mitocondrial, es un ejemplo que ya es factible. O incluso la orfandad genética. Puede haber individuos que directamente, cuyo material genético se obtenga de embriones que no fueron viables, que directamente no tengan padres biológicos, y ahí vamos a tener que rever todo el sistema desde el punto de vista jurídico, el derecho de familia, el derecho de sucesiones. Pero bueno, estos son nuevos, los nuevos dilemas bioéticos y desafíos que presentan todas estas técnicas y terapias asociadas a la medicina de precisión, entre muchos otros, y los cuales también vamos a tener que, por lo menos, empezar a pensar para después regular seriamente. Muchas gracias. Bueno, qué temas se vienen, ¿no? Son desafíos
que hacen a la propia, que hacen a la propia especie, ¿no? A repensarnos como humanidad y en este sentido si somos esta fase de transición, ¿no? Hacia una nueva